motivo en esta tarde, noche, donde tú te encuentres en cualquier parte del mundo, recibiendo esta señal. Hace días en verdad que no entraban a las redes sociales porque considero de que cuando Dios tiene palabra en su tiempo y en su momento nos dirige a hablar a toda la audiencia, a todos los que nos miran y me ven por internet. Para mí es un orgullo, es un saludo a todos nuestros hermanos en este momento, a Iber García que está ya saludándome, a todos los hermanos en el YouTube y en el Facebook. Que Dios los bendiga grandemente y en verdad no buscamos protagonismo, no buscamos que nuestros nombres sean conocidos, no. Nosotros lo único que buscamos es hacer el trabajo de Dios, difundir la palabra de Dios. Y Dios nos da temas en el cual tenemos que hablar hoy en día, en tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no solo a la iglesia cristiana, sino a todos los hermanos y hermanas que no conocen de Cristo, que este es el tiempo, este es el juicio de Dios que Dios ha establecido para que busquemos su rostro, porque se vienen tiempos muy difíciles y se vienen tiempos en el cual vendrá el llorar y el crujir de dientes. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. El tema de esta noche es un tema escatológico. Vamos a hablar sobre Isaías 24. Si tú tienes la Biblia ahí al alcance de tus manos, por favor, toma la Biblia y entremos a buscar en el capítulo 24 del libro del profeta Isaías. Es un libro duro, donde se establecen juicios, donde nos habla y nos dice sobre cómo nosotros nos hemos apartado de Dios, cómo nosotros estamos viviendo lejos de la presencia de Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos, porque la palabra debe de venir. Dice Efesios 6:24, 10, 20, que debemos de orar los unos por los otros, que cuando hablemos palabra, no lo hablemos con palabras lisonjeras, no hablemos con palabras nuestras, sino con palabras que vienen del reino de Dios y del Dios mismo. Señor Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, estamos dando gracias, Señor, porque tú conoces nuestras mentes, nuestras vidas, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro cuerpo, tú conoces lo más íntimo de cada uno de nuestros pensamientos. En esta tarde, noche o mañana, venimos delante de ti, Señor, a declarar que tú eres el Rey, a decirte que, Señor, tu favor y tu misericordia nos acompañen en estos tiempos de juicio, Señor. Sabemos que estamos destituidos de tu presencia, pero venimos, como también dice tu palabra, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dice el Señor, oraren, yo los escucharé, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Hoy venimos delante de ti, Señor, clamando por todos nuestros pecados, por los pecados de la iglesia, por los pecados de el mundo, Señor, que no te conoce, porque este juicio no es un juicio que nació de la China, que nació de Italia, que nació de España, que nació de Estados Unidos. No, Señor. Esta situación vino de las tinieblas, tú lo permitiste, Señor, porque son tiempos en los cuales nosotros, como seres humanos, nos hemos apartado de ti, aún estando en la iglesia, Señor, aún para aquellos hombres, para aquellas mujeres que una vez estuvieron caminando, Señor, permite que ellos regresen a tus caminos, que este es el tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo. Nos ceñimos los lomos con la verdad, nos colocamos la coraza de justicia, nos ponemos las sandalias para predicar las buenas nuevas del reino, tomamos el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo y tomamos el yelmo de la salvación, Señor, y la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, Señor, para que oremos los unos por los otros y que cuando nosotros hablemos tu palabra, no sea palabra humana, Señor,
que seas tú dirigiéndonos, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú, Padre Santo, poniendo tu palabra en tu siervo. En el nombre precioso de Jesús, con acción de gracias hemos orado. Amén, amén y amén. Vamos a leer, como les dije, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 24, versículos del 1 al 13. El tema se llama el juicio de Jehová sobre la tierra. ¿Por qué me motivó esta enseñanza? Porque mañana, si Dios lo permite y si Dios nos da vida, hablaré sobre Ezequiel 34, sobre los juicios que Dios ha establecido sobre la iglesia, sobre los pastores, los líderes de la iglesia. Nos hemos dado cuenta y me hacían tener en cuenta hace unos momentos que los juicios han empezado en la casa de Dios. Todos los templos, todas las iglesias, todas las denominaciones han sido cerradas. Y hoy en día hemos vuelto a la iglesia primitiva, a lo moderno. Ya estamos predicando a través de las casas. No es que quiera decir que las iglesias se van a quedar y los templos se van a cerrar, no. En estos tiempos en donde Dios nos está llamando a juicio, ha cerrado hasta unas iglesias, porque muchas iglesias, muchos templos, muchas denominaciones se han perdido hasta el punto de que solo les interesa el dinero, no les interesa nada más. La edificación del pueblo, sacar a la gente para llevarlas de las tinieblas a la luz. Se ha cumplido ese rol. Y por eso Dios está airado con ello. Escuchaba a un profeta de aquí, a un pastor de gran renombre nacional aquí en la República de Colombia, donde Dios le había hablado, no sé, estos días le había hablado sobre Isaías 24, y Dios le había dicho y le había mostrado a este hombre que Dios está airado contra los hombres, los líderes de la iglesia. La palabra de Dios es muy clara, donde nos va a decir que los juicios van a iniciar en la casa de Dios. Por eso también Dios ha puesto en cuarentena a las iglesias, a las denominaciones, para que también meditemos como hombres, como líderes de la iglesia, meditemos sobre lo que estamos enseñando, sobre lo que estamos buscando y lo que estamos persiguiendo en la casa de Dios. En el libro de Isaías, del capítulo 24, versículo 1 al 13, leemos así, en el nombre precioso de Cristo Jesús. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdocio, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Aquí se refiere a las iglesias. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles,
Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. La 14 dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Amén. Cuando empezamos nosotros a estudiar las profecías de juicio y a la vez de esperanza, en el capítulo 24 del profeta Isaías, capítulo del 1 al 13, vemos aquí que el contexto histórico que el profeta Isaías lo hacía inicialmente en referencia al pueblo de Israel. Cuando tú analizas o estudias o meditas desde los capítulos 13 hasta el capítulo 24 del libro de Isaías, vas a encontrar que los juicios de Dios empezaban de nación en nación. Pero ahora, cuando llegamos a estudiar el capítulo 25, aquí se habla desde la perspectiva profética, es decir, la tierra. En este capítulo, vuelvo y reitero, no se está hablando del mundo, no se está hablando de Judá, sino que se está hablando de todos los pobladores de la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Hace 2 semanas, o tal vez más, el mundo fue sacudido con un virus que jamás la raza humana se hubiera imaginado que era tan letal. Aparentemente, dice que surgió en la China, donde una de las ciudades de China, no sé, una de las ciudades intermedias, fue el epicentro de este foco. Y a raíz de que este virus se expandió de manera rápida, llegó a Europa, llegó a Italia, llegó a España, y empezó el mundo entero, ya América, Centro y Suramérica, a tener preparativos contra esta plaga o esta epidemia que invadió el mundo. El coronavirus, ahora le llaman el COVID-19. Escuchaba a un hombre importante de las Naciones Unidas que decía que este COVID-19 es 10 veces más letal que cualquier epidemia, que cualquier enfermedad que haya tocado a los seres humanos. Y cuando nosotros leemos esto desde el contexto bíblico, encontramos que en verdad, tras esto, podemos decir, de pronto estaremos diciendo a los malos hábitos, a la mala forma de vivir, ya empezamos a hacer discriminación contra el pueblo chino, que los chinos son esto, este otro. Pero cuando ya empezamos a mirar que este foco empezó a tener más influencia en Italia, en España, comprendimos de que esto no era por algún fenómeno natural, algunas circunstancias, porque si nos ponemos a recordar, la última gran epidemia que pasó la humanidad fue en 1917, donde solo en Estados Unidos murieron 700,000 personas. Pero no era como es hoy, expandido por todo el mundo. Según el estudio de la ONU, dicen que hasta la fecha de hoy hay cerca de 1 millón de personas con este virus en todo el mundo, y han muerto hasta la fecha más de 180,000 personas. Cuando nosotros empezamos a mirar sobre esta situación, aquellos hombres y mujeres como tú y como yo que estudiamos la palabra de Dios,
se nos vino como el discernimiento espiritual de que esto no tenía una connotación natural, que esto tenía una repercusión más grande, más con un contenido más profundo. Esto tocaría no solo a aquellas naciones, sino al resto del mundo. Porque cuando nosotros miramos y leemos la palabra de Dios, aquí hay algo espiritual. Dios puede estar tras esta situación porque la ira de Dios ha llegado hasta el colmo. Nosotros como sociedad humana hemos hecho muchas cosas vergonzosas y seguimos haciendo muchas cosas vergonzosas delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios legitima esos derechos a Satanás para que venga Satanás y toque nuestras vidas. Muchos con muerte, otros con la bendición de Dios son rescatados de las tinieblas. Y ahí recordamos lo que le pasó al santo Job en los capítulos 1 y 2, donde Dios le pregunta a Satanás que de dónde venía de recorrer la tierra y le dice: ¿no has visto a mi hijo Job? No hay ningún hombre como él. Y luego Satanás le dice: déjamelo a ver si en verdad, aquí parafraseando, déjamelo a ver si en verdad él es fiel a ti. El Señor le dijo: sí, tócalo, pero no toques su vida. Y entre eso vino la enfermedad. Una enfermedad terrible lo atacó a Job. Hasta su mujer en el capítulo 2 de Job se levantó y le dijo: bendice a Dios y muérete. Llegaron sus 3 amigos, dice que por 7 días, 7 noches no hablaron nada, se quedaron tan impresionados y tan conmovidos de lo que estaba padeciendo Job, que no tuvieron palabra para decir. Hoy en día estamos viviendo lo similar. El mundo está siendo sacudido por algo que en verdad Dios ha permitido, porque nosotros como seres humanos estamos fallando y hemos fallado en muchas cosas, en muchas facetas, en todas nuestras vidas. Por eso nosotros aquí comprendemos y entendemos que cuando se vino esta pandemia por todo el mundo, nuestras calles, nuestros templos, nuestros sitios donde nosotros no honrábamos a Dios, aún nuestra actividad diaria de trabajo, imagínense, todo terminó. Ya llevamos como más de 3 semanas, más de 15, 20 días, vamos a estar otros 15 días en cuarentena. Pero sabemos que cuando el mundo trate, o los países occidentales traten de salir afuera, ya vamos a ver un mundo totalmente diferente, situaciones muy diferentes. No vamos a vivir conforme a cómo estábamos viviendo en los primeros días de marzo de este año, no. Vienen cambios más graves, circunstanciales. Muchos han quedado sin empleo, muchos están debiendo hasta sus arrendamientos, muchos no tienen que comer. La crisis económica a nivel mundial es bien preocupante. Pero cuando leemos el libro de Isaías, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Dios se encarga, o Dios legitima para que estas cosas que estamos viviendo en este siglo XXI, en el año 2020, es que Dios dice que de la noche a la mañana quedó todo vacío. Las grandes capitales del mundo, las grandes ciudades de los países occidentales, tuvieron que por fuerza mayor refugiarse toda la población en sus casas. Hoy es muy difícil que tú encuentres la actividad comercial que la teníamos hasta hace algunos meses. Aquí en Colombia está todo restringido. Hoy aquí tú sales con tu cédula, pero si es un número par, salen los hombres; si es un número impar, salen las mujeres, para restringir de que esta epidemia no se extienda. Y aquí se cumple este principio, esta profecía, que Jehová hizo vaciar la tierra y la puso desnuda. Limpias están nuestras calles. Ya no hay ese comercio, ya no hay ese tránsito, no hay ese ajetreo de corre y mame y vamos. Y era tan desesperante que muchos murieron por estrés, fatigados con el arduo trabajo.
El libro de Eclesiastés habla de que todo eso es vanidad. Y cuando el Señor llega y dice, y fue esparcida a sus moradores, es decir, que ya por fuerza mayor nosotros los ciudadanos tuvimos que acatar las órdenes de nuestros gobiernos y meternos a nuestras casas. Meternos a nuestras casas. Muchos no sabían, muchos no entendían por qué este confinamiento. Al principio las clases menos favorecidas de nuestra nación se levantaron y protestaron, hicieron asonada, hicieron un poco de cosas hasta que vinieron leyes como las que tenemos hoy en día, más en las cuales ya no podemos salir sino hasta la 1 de la tarde, de ahí en adelante es toque de queda. Entonces, esto da a entender que Dios está también tras de esta situación, porque todo fue trastornado. Y aquí dice que trastornó su paz. Dios trastornó nuestras actividades, nuestro diario vivir, nuestro diario trabajar, aún nuestras relaciones interpersonales. Ahora ya no podemos ni hablar ni conversar. Ahora se está prohibido de que vayan familiares a nuestras casas, nosotros vayamos a las casas de ellos. Y esto tiene su trasfondo, como lo digo, porque fue Dios que hizo esparcir y hizo establecer este juicio. Porque si nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que está ocurriendo y qué ha ocurrido en la sociedad en los últimos 30 años, nos damos cuenta que con solo mirar los noticieros, en donde hace aproximadamente más de 20 años, más del 70% estaba en Estados Unidos, más del 70% estaba en contra de los matrimonios igualitarios. Ahora, esa tasa de porcentaje se disminuyó a un 40%, imagínense. O sea que la mayoría de la población norteamericana y la mayoría de los estados norteamericanos legalizaron el matrimonio entre el mismo sexo. Y naciones como Canadá y naciones como Gran Bretaña ya habían legalizado la igualdad, hombre con hombre, mujer con mujer. Y luego eso, muchos estados allá en los Estados Unidos fueron demandados porque no se estaba permitiendo la igualdad y que esto atentaba contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. A veces pienso que nuestros derechos fundamentales establecidos en casi la mayoría de las constituciones, a raíz de la Revolución Francesa, nos están causando grandes perjuicios porque entiendo de que están siendo mal aplicados y mal interpretados. A raíz de lo que vino todo esto, a raíz de que hace más de 20 años se ha legislado con normas en favor de clases tan minoritarias como los grupos de lesbianos y homosexuales. Pero estos tienen un poder y una influencia en todos los gobiernos que imagínense que han permitido de que nuestras constituciones, nuestras legislaciones cambien. Y eso es en contra de los principios de Dios. Y eso es en contra de cómo Dios ha establecido. Dice que el hombre no está bien que el hombre esté solo, que buscará una esposa para establecer un hogar, para establecer hijos. Jamás el Señor dijo, busca un amigo, busca una amiga. Eso es un principio antiético. Ahora, estas cosas han llevado a los cambios tan dramáticamente que en los Estados Unidos la Corte, desde 1960, la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo que no, que ya en las escuelas públicas y privadas no se tenía que orar ni enseñar la palabra de Dios. Imaginen estos cambios. Ahora, ¿qué implicación tiene estos postulados y estos pensamientos de legisladores o juristas? Mucho. Porque cuando en Estados Unidos se promulga una ley, todas las naciones quieren adoptarlas y aplicarlas. Y eso pasó con el resto de Latinoamérica.
Se tomó la catequesis o la religión como algo tan superficial y de algo que muchos llamábamos que eso era una costura, que eso era un recreo, que eso no valía absolutamente nada. Más sin embargo, en Estados Unidos, porque si nosotros miramos las raíces de los fundadores de Estados Unidos, fueron raíces cristianas. Hombres y mujeres que vinieron y colonizaron con principios cristianos, pero usted me dirá que persiguieron a los indígenas. No siempre fue así. Bueno, no sé cuál sería el motivo para perseguir a los indígenas, pero sin embargo se expandió en Estados Unidos el evangelio. Hasta la Primera Guerra Mundial Estados Unidos estaba donde se llevaba el evangelio, toda una nación era próspera, hasta llevarlo a convertir en la Primera y la Segunda Guerra, llevarlo a convertir en la nación que es la primera potencia mundial, aunque ya los tiempos han cambiado. En 1973, la misma Corte Suprema de Justicia legaliza el aborto. Imagínense, desde 1973 hasta el 2020, más de 45, 46 años, llevando al homicidio a miles y millones de criaturas inocentes, de niños, que solo lo que clamaban era el derecho a vivir. Eso demuestra de que nuestras sociedades empezaron a cambiar absolutamente todo. Esto empezó a demostrar de que el mundo estaba cambiando. Ya los mandamientos, como no matarás, como honrarás a tu padre y a tu madre, para que vivas grandemente y felizmente, fue abolido en Estados Unidos. Y esto trajo muchos problemas. Las escuelas en Estados Unidos empezaron a llenarse de hombres o estudiantes que lo único que tenían intenciones era armar tiroteos y matar a muchos hombres y mujeres, compañeros y estudiantes. Y empezaron a tolerarse como algo normal el aborto, el homosexualismo y el lesbianismo. Y ahí fue donde Dios fue expulsado, hermanos. Fue expulsado Dios de las escuelas. Fue expulsado Dios de una sociedad. En Jeremías 6 dice el Señor, ¿qué les he hecho? ¿Qué les he hecho si lo único que les he dado es bendecirlos, prosperarlos? Pero ustedes volvieron a sus antiguas generaciones, dice el Señor. Ahora es más delicado. Esto ha permitido que el crimen, que el crimen en esta nación, porque tomo como contexto Estados Unidos, porque Estados Unidos es la primera potencia mundial. Ahora se está verificando de que a raíz de la situación económica ya no sería la primera potencia, sino que China se convertiría en la primera potencia mundial. Bueno, eso es tema de otro estudio, que también lo vamos a hacer, porque aquí ya hablaremos ya del sueño de Nabucodonosor, cuando el profeta Daniel le interpretó el sueño. Ahora, dice que el haber sacado a Dios de la cultura y la sociedad norteamericana, dice que eso disparó la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la muerte en el caso de los niños, en el caso de los tiroteos, aumentó esto en un 700%. Imagínense de lo delicado esto. 700%. Entonces, da a entender que esta decadencia, pues, a pesar de que se está vislumbrando desde estas épocas, esto ya venía con sus cositas en los años 60, el año de la liberación, del feminismo, el año donde la droga empezó a entrar a nuestras casas, a nuestros jóvenes.
a nuestros jóvenes en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Que desde esa época muchos hombres y mujeres fueron objeto de abuso sexual, violación, muerte, genocidio. En la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de jóvenes, pujantes, trabajadores que podían haber ofrecido algo a la sociedad. Sin embargo, fueron convencidos y tratados para llevarlos a una guerra unas guerras que son una locura, que no tiene razón de ser, que no tienen lógica. Pero sin embargo, nuestros jóvenes fueron llevados a la guerra, más cuando el pueblo judío, cerca de 6 millones de judíos, una mente desalmada como Hitler, gestada desde las tinieblas para atacar al pueblo de Dios. 6 millones de personas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron miles de personas. Ahora, a raíz de todo esto, se empezó a hablar de una libertad que el ciudadano, los pueblos, no podíamos vivir oprimidos, que los pueblos tenemos que gozar de una libertad, pero como habíamos dejado a Dios desde un lado, ya no nos interesaba a Dios, no nos interesaba la escuela, no nos interesaba que Dios fuera a nuestras casas, no nos interesaba que ahora en la iglesia se quedaran, porque en las iglesias se utilizaron y se utilizan parámetros en donde es más palabrería que el mismo ejercicio y la misma libertad que el espíritu necesita para moverse. Yo sé que hay hombres y mujeres de Dios íntegros, que todavía a pesar de tantos años siguen guardando esa integridad, y gloria a Dios por ello. Pero a raíz de todas esas cosas, desde en el 2014, cuando se cumplió un aniversario de la Primera Guerra Mundial, se entendió que naciones como Estados Unidos habían cambiado ya sus rumbos. Estados Unidos, también victoriosa en la Primera Guerra Mundial, había atribuido, se había salvaguardado como la nación protectora de todas las naciones, y eso le aumentó su ego. Eso empezaron ya a sentirse los amos y señores de todo el mundo, que gracias a Dios a Estados Unidos muchas cosas se han evitado, porque de todas maneras Dios no olvida, Dios no es ingrato. Estados Unidos fue levantada con mucho trabajo, con hombres y mujeres entregados a Dios, y Dios y su favor y su misericordia lo mantiene, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Desde esa época, desde el año 1900, desde los años 1900 hasta la presente fecha, o los primeros años, ustedes han visto cómo fue sacudido con un progreso sobrenatural en esta nación. Se miró imperios que nacieron, hombres empezaron a traer los trenes, a traer la luz, a traer los vehículos, a traer el combustible, a traer el acero para levantar naciones. Fue una nación que estos hombres, motivados también, porque cuando encontramos la fe de estos hombres que levantaron a Estados Unidos en esa primera parte de los años de 1900, todos cristianos, todos hombres comprometidos con Cristo. Y eso demuestra de que Dios ha venido de todas maneras, a pesar de que Estados Unidos y otras naciones de los países occidentales tuvieron un surgimiento progresivo, viene totalmente siendo respaldadas por Dios. Ahora, aquí nos habla y nos dice que a raíz de eso ya se establecieron políticas en donde gradualmente empezaron a establecerse que era mejor tener a Dios por un lado. Se han hablado siempre de una política en donde se habla de una socialización universal fuera de Dios. En días pasados hicimos un estudio sobre que a raíz de la situación que se está viviendo del coronavirus, a raíz de la situación que se está viviendo de la economía de las naciones,
a raíz de que el Papa Católico Francisco está siendo protagonista de todo este evento, se está hablando ahora de un socialismo teocrático. Las naciones clamarán al Papa y le dirán al Papa que él sea un abanderado para que se trate de que todas las naciones vivan de manera igualitaria y así poder facilitar a las clases más marginadas, como los pobres, que tengan su recurso y su subsistencia. No está mal, no está mal esa idea, sino que lo que agrava esta idea es que cuando se otorgue esas facultades a la Iglesia Católica, desconociendo a las demás iglesias, ellos se van a constituir en amos y señores del mundo. Así de sencillo. Ellos dirán que todos los bienes son de Dios y no está mal, todo lo que trabajamos es de Dios, pero ellos dirán que son los emisarios de Dios y empezarán a dar al dedo. La propiedad privada empezará a desaparecer. Tanto que nosotros hablamos de Venezuela, tanto que criticamos a Venezuela, parece, ojalá me equivoque, parece que de acuerdo al contexto internacional y al nuevo orden mundial, las cosas se están dando. En esa unidad, en esa búsqueda que están haciendo los gobiernos. Y eso viene, y eso permite que estos sistemas utópicos de socialismo, ahora llamado socialismo teocrático, en el nombre de Dios dirán, pero vienen y empiezan a perseguir y a juzgar, y ahí es donde podremos nosotros como hombres y mujeres de Dios tener el gran riesgo de que seamos perseguidos. Dice que cuando esto se una, que cuando todo ya quede en orden y los gobiernos acepten o pidan a un líder, o bien sea el Papa o no sé, que sea el abanderado para esto, dice que se va a poner de bandejita ya todo para la llegada y el gobierno del personaje que la Biblia nos habla en Apocalipsis 17 y 18, el anticristo. Hoy en día el mundo occidental ha cosechado tantas cosas que ha llevado a la gente a una vida religiosa total, moralmente fácil, hasta el punto de que el ateísmo ha galopeado. Antes la gente, aparentemente estamos llenos de muchos cristianos y gloria a Dios por ello, pero cuando nosotros indagamos en el fondo si ellos tienen un verdadero propósito de conocer las raíces espirituales, las raíces cristianas son muy pocos. Todos son oidores, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Y muchos, porque van a una iglesia, van a un templo y no consiguen lo que ellos buscan, empiezan a apostatar de la palabra de Dios. Y eso es lo que también la palabra de Dios habla de la apostasía. En estos tiempos dice que habrán hombres amadores de sí mismos, fatuos, que fingirán una piedad, pero no la tienen. Son aquellos que se meten a las iglesias y sacarán a aquellas mujerzuelas cargadas siempre de sus concupiscencias, que siempre estarán buscando dónde aprender la palabra de Dios y no la hallarán. Imagínense esa calidad, hombres fatuos, duros de corazón, egoístas, amadores de sí mismos, y vivimos en una sociedad totalmente egoísta. Hoy en día, sálvese quien se salve, y estamos levantando líderes. No estoy en contra de los médicos, Dios los bendiga. No estoy en contra de los gobiernos, gloria los bendiga, que hagan soluciones y busquen fórmulas para poder, con la ayuda de Dios, buscar una solución. Pero hoy en día yo pienso que los califican de héroes, sabiendo que el que da la vida, la quita y la detiene es Dios. Los médicos, muchos están implorando que busquen algo porque ellos no pueden hacer absolutamente nada en los hospitales, a raíz de la pandemia, claro está. Hoy en día el mundo occidental está cosechando de esa siembra del ateísmo. Es otra ramita que se creó ahí, en donde se cuestiona todo lo de Dios. Ya Dios no existe, ya Dios en Europa, en muchas naciones donde se establecieron las ideas protestantes, en Alemania, todavía no existen. El otro día alguien me habló que en una iglesia que fue cristiana, hoy en día en Alemania es una discoteca. Y es muy difícil encontrar en España y gente
cómo se están consiguiendo estos avivamientos que Dios ha hecho en Latinoamérica. A pesar de que Dios ha cerrado nuestras iglesias, que Dios quiere que replanteemos esa situación. Nuestras iglesias fueron llenas y se llenaron de mucha gente. Yo sé que en medio de tanta gente, había gente, y hay gente todavía que es Dios, y Dios tiene misericordia por ellos. Pero nos pone a pensar como siervos y líderes de que debemos de replantear. La iglesia no es un banco, la iglesia no es una empresa, la iglesia es la casa de Dios. Sé que los recursos faltan, sé que las necesidades económicas faltan, pero antes de que uno ame las riquezas, porque no se puede servir a Dios amos, está Dios, está el pueblo, está la gente, están las ovejas. Está el aspecto espiritual que muy poco se está tocando en las iglesias, y eso ha llevado a mucho descontento. Tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana ha sido objeto de miles de escándalos. La iglesia ahora, una de las iglesias más grandes del mundo, ahí en México, la luz del mundo. El líder detenido por cerca de 26 acusaciones graves, muy graves. En la iglesia católica, sacerdotes que abusan o abusaban de los jóvenes. Entonces eso ha creado de que la gente mire de que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo ha perdido el rumbo y totalmente ha perdido hasta la moralidad. Y hace de que muchos apostaten y otros se conviertan en ateos y no crean, aunque para mí el ateísmo no existe. Pues yo pienso que en estas situaciones tan duras que estamos viendo, ya los ateos mismos están clamando a Dios para que quiten este juicio. Hoy en día estamos viviendo esa inmoralidad tan desenfrenada en prácticas y tendencias que ha profundizado más la huella, como dice aquí la palabra de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios que se viene. Ahora, el capítulo 2, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su amo, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así como al que lo recibe. Es decir, que Dios esparció todo. Al sacerdote. Se supone que los líderes espirituales, los hombres, los guías, tenían que estar ahí en columnas, todos hoy andan metidos en sus casas. Y hoy en día siendo avergonzados porque se está diciendo, si curan en los templos, ¿por qué no vienen y curan en los hospitales? Es porque Dios estableció ese juicio, hermanos. Esto no es un juego, esto es algo muy delicado. Sé que tú me estás escuchando, sé que tú estás escuchando detenidamente estas palabras, pero son juicios de Dios. Son tiempos de Dios en donde tenemos que postrar rodillas, clamar en ayuno y oración. Nos ha llegado hasta a tal despachatez que estos días de cuarentena, muchos deciden irse de paseo, otros deciden irse de pesca, otros deciden en sus fiestas y en sus deleites, otros en sus casas mirando programación como si estuvieran en las grandes vacaciones. No, lo que se viene es muy delicado. Lo que se viene si nosotros no reaccionamos, no recapacitamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de cuarentena, donde Dios ha llevado la iglesia a nuestras casas, van a ser graves, van a ser duras. Vienen juicios muy difíciles. Ahora, el mundo va a seguir adelante. El día que se levante la cuarentena en nuestras naciones, eso saldremos y nos olvidaremos pronto hasta de las oraciones. Porque también en el libro de Isaías 26:18 nos dice eso, que hemos dado, en el caso de una mujer, parto de vientos. Que a pesar de que se les explicó, se les dijo a la humanidad que vivieran, que cambiaran su manera de vivir, no van a hacer caso, no van a vivir. Ahorita casi por las emociones, cuando uno vive en emociones, uno se llora, se humilla, pero sabemos en el fondo de que eso es pasajero. El verdadero arrepentimiento hará de que los pocos hombres y mujeres que escuchen el evangelio, gloria a Dios que se está extendiendo, gloria a Dios porque estamos hablando por el internet, gloria a Dios por ello, pero hay que ser sabios en nuestras palabras, porque de toda palabra que sale de nuestra boca seremos juzgados. Hay pastores,
Que Dios los bendiga. Hay mujeres, hombres y mujeres, pero si tú no has sido llamado por Dios para predicar el Evangelio, quédate callado. No cojas estos medios de comunicación para hablar tantas sandeces se te ocurran. Y si Dios te ha permitido que tú lo hagas, hazlo con sabiduría, con entendimiento y con revelación. No puedo yo sentarme aquí a hablar ahorita. ¿Tanta gente me podrá estar escuchando y yo hablando de sensateces? Vituperiando la sangre de Cristo. Si tú has sido llamada, si tú has sido llamado, porque sé, la palabra nos dice que mayor responsabilidad hay para aquellos que cogen y hablan la palabra de Dios sin haber sido autorizados por Dios, sin tener esa condición, esa calidad. No es que digo que solo sean unos poquitos, no. Los que hablen por mandato de Dios y con la responsabilidad que se quiere, porque hablar la palabra de Dios es tan respetuoso y tan delicado que a juicios seremos llevados por nuestras palabras. Ahora, aquí se nos sabe que serán perseguidos hasta los sacerdotes. Todos fueron disipados, todos fueron trastornados, todos fueron esparcidos. Ya no estamos en nuestros templos, ya no estamos en nuestras megas iglesias, estamos en nuestras casas, predicando a través del internet a todas las naciones del mundo, pero primero predicando en nuestras casas, viviendo en nuestras casas, compartiendo a los que son nuestros, porque la primera iglesia, el primer ministerio que tú tienes es en tu casa. Porque afuera te escuchan bonito y todos hablamos bonito y gloria a Dios por ello. Pero cuando van y preguntan a tu casa, ¿quién eres tú? Mejor no decir porque terminas siendo avergonzado o avergonzada. Por eso la delicadeza de que no todos pueden subirse y hablar la palabra de Dios. No todos. Charles Spurgeon decía, hay de aquel que habla, que se sube a un atrio y habla la palabra de Dios sin haber tenido la autorización de él. Es mejor que le aten una soga en el cuello y le ponga una piedra y lo lance al fondo del mar. No quiero ponerte pánico, no quiero ponerte terror, no quiero decirte que eso... No, si Dios te ha mandado y te respalda, gloria a Dios, bendito sea. Porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, muy pocos. Pero si Dios te ha calificado y te ha puesto para que tú hagas y hables la palabra de Dios, gloria a Dios por ello. Pero si no, no lo hagas. No lo hagas. No cojas un aparatico de estos y empieces a decir cosas que en verdad Dios no ha hablado ni nos ha ordenado. Pero en este tiempo Dios nos está hablando de juicios. Aquí habla del sacerdote. El sacerdote fue trastornado y fue esparcido a sus moradas. Y luego dice el capítulo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Fue Dios, fue nuestro Señor, el Santo de Israel, el que ordenó, a pesar de que las tinieblas las está ejecutando, porque hay mucha gente que tiene que ser sacudida para que le resplandezca la luz del Evangelio. Y da tristeza ver de que muchas familias han quedado, sean hogares divididos, hogares totalmente, pues no sé, como en confusión. Muchos han perdido a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus seres queridos. Pero Dios nos está hablando a los que estamos todavía sanos, fortalecidos. Dios nos está hablando a ti que los juicios de Dios han empezado y han empezado en su casa y han empezado y ha puesto a juicio todas las naciones del mundo. Y el profeta Isaías hace más de 700 años antes de Cristo ya estaba haciendo esta profecía para este tiempo, para este futuro. Y dice aquí, dice que la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. No hay nada. Ya nuestros empresarios, nuestros industriales y dueños de la economía se están quejando porque no tienen ni qué producir ni a quién vender. Por eso se están acelerando los tiempos,
Estudia, escudriña la palabra de Dios. Lee el libro de Revelaciones, lee el libro de Daniel. Pídele a Dios que te dé esa sabiduría para que entiendas y comprendas que esto es un jalón de orejas que Dios nos está dando. Y a pesar de eso han muerto 180,000 personas del cabo esto. Y dice que en estos próximos días, que Dios nos guarde y nos proteja, morirán a todo el resto. El cuarto dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Imagínense esta profecía. Esta pandemia no empezó aquí en Latinoamérica, que somos considerados países del tercer mundo. No comenzó en Estados Unidos, que es considerada la primera potencia mundial. Pero sí en países donde la influencia al mundo es tremendo. Caso de la China con su economía, mercantiles y negociantes, imitan absolutamente todo y eso no es agradable a Dios. Es donde imitan, hasta entre ellos mismos imitan los productos y piensan que eso es la gran hazaña y es mentira. Eso es un engaño. Segundo, el caso de Italia. No tengo nada contra esta nación. Pero el centro del papado católico, está pasando las verdes y las maduras. Es mirar solo ahora esas transmisiones que sale el Papa católico. Es deprimente, es triste. Pero ella habla de la Babilonia la grande, la gran ramera, dice la palabra de Dios. Es triste, es deprimente, es muy difícil. Centros donde se estableció mucho la idolatría, como España, como Italia, países paganos como, o ateos, entre comillas, como la China. Fueron países importantes, no fueron países como nosotros. Y aquí se dice, cayó la tierra, dice se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. No cayó una ciudad, no cayó un pueblo, no cayó una nación, cayó el mundo, cayeron todos los países. Todos los países, y eso es lo que Dios advierte y nos dice. Porque los valores tradicionales que teníamos, porque hemos sacado a Dios de nuestras casas, porque hemos permitido que leyes corruptas favorezcan los intereses de los hombres más acaudalados o los negocios más grandes. Es tremendo que en estos últimos 30, 40 años veamos riquezas tan elevadas y tan grandes y pobrezas tan grandes, Dios mío, que eso no se concibe en nuestra mente. Y gobiernos favoreciendo a la clase poderosa, los políticos favoreciendo entre ellos, en fin, sistemas desigualitarios sociales. Se hacen leyes en las cuales se establecen desigualdades, la mujer sigue siendo maltratada, el niño sigue siendo maltratado, siguen siendo violados, muertos. El inconformismo social ha llevado de que muchos hombres cojan las armas y se levanten contra los gobiernos. Y una iglesia totalmente apática a todas esas cosas. Dios tenía que poner el estate quieto y está poniendo el estate quieto. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres como nosotros, hombres que servimos, recapacitemos cuál es nuestro plan y nuestro propósito en la tierra. Estos 15 días nos ha puesto a meditar a más de uno, a pensar a más de uno. Pero este es el tiempo de acercarnos a Dios, de seguir a Dios, de buscar el rostro de Dios. Este es el tiempo. Porque nuestros valores, nuestras maneras de vivir han hecho de que hemos expulsado a Dios hasta de la iglesia, con doctrinas tan raras, tan engañosas, con cosas que en verdad es una vergüenza delante de Dios. Es una vergüenza. Más cuando no queremos en nuestras casas que Dios entre. Cuando no queremos en nuestras casas y en nuestras oraciones que Dios tome el control de cada una de nuestras situaciones. Han traído corrupción y nuestros valores como valores tradicionales han quedado en el piso. Porque Dios ha sido expulsado de la vida pública y privada de la sociedad. Ya tendencias como religiones como los musulmanes, los hinduistas,
los maoístas, no maoístas, todos los movimientos, las filosofías, han distorsionado tanto las cosas de Dios, que Dios tenía que decir, no, voy a parar y voy a poner orden en estas cosas, aunque los órdenes de Dios y la palabra de Dios es juicio. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Hermanos, aquí nos dicen, la tierra está contaminada. Nosotros estamos contaminados. Miren, salgan, asómense de su ventana, miren, en verdad, ¿qué es lo que está pasando? La naturaleza está ahí, los animalitos están ahí, dice que se han multiplicado en estos 14, 15 días que los animalitos andan contentos y felices. Pero la raza humana metida, escondida, contaminada. Ahora ya no podemos ni saludar al vecino, si tenemos que saludar a alguien tiene que ser 2 metros de distancia. Porque ya hemos contaminado por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Leyes desigualitarias, leyes corruptas, leyes que favorecen solo los intereses de unos pocos del pueblo muriéndose de hambre. Ahora que ya no han hecho absolutamente nada, están tratando de enderezar con una igualdad social, pero una igualdad social sin fundamento, sin nada. Los gobiernos ahora no pueden ofrecer nada porque las economías están quebradas. Yo no sé por dónde sale tanta plata hoy en día, que eso sí hay plata para estas cosas, pero para obras prioritarias ya no hay. Los bancos están prestando plata, pero todo tiene una retribución que el día de mañana te ejecutan y te sacan sin proceso judicial, como el juicio de Jesús, de una te van sacando. Esas cosas difíciles. Y hemos hecho leyes vergonzosas, hemos falseado el derecho, hemos mentido. La costumbre de decir que hay que darle a cada quien lo que se merece, eso es un engaño. Eso fue proveída por Justiniano, por el derecho constitucional, por los derechos romanos, que todavía tenemos influencia a nivel de las ramas del derecho. Tenemos mucha influencia. Si el espíritu de Grecia está dominando el intelectualismo, el espíritu de Roma está gobernando las leyes y los derechos que rigen a todos los pueblos de toda la humanidad. Ya no aplicamos las leyes ni los mandamientos. Hoy en día en las iglesias lo que menos se enseña son los mandamientos. Porque Satanás sabe que si un pueblo conocido aplica los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios, solo los 10 mandamientos, pongamos, viviríamos sociedades diferentes. Cuando tú estudias y meditas sobre las bienaventuranzas, el primer sermón de Jesucristo es un trato social. Es un trato social. Bienaventurados, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los pacificadores. Son tratos sociales. Que si nosotros, con la revelación del Espíritu Santo, estudiaríamos y aplicaríamos esos principios espirituales, viviríamos sociedades muy diferentes, mucho mejor. Pero vuelvo y reitero, a Satanás no le interesa que conozcamos los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas de Dios. Por eso todo se ha convertido en un caos. Ahora, continuando, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Esto es una maldición lo que estamos viviendo. Esta enfermedad, esta epidemia, está devastando a nuestra gente. A hombres, mujeres, niños, sin importar la raza, el color, el credo, sin importar eso. Están siendo hoy sacudidos, hermanos. Y eso es una maldición que viene de parte de Dios. Consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, claro. Se cree y se dice que han muerto 180,000 personas y se espera que en estos días o en estos tiempos, 2, 3 meses, me supongo que van a morir otro tanto igual. Duro, muy difícil.
Más cuando si tocamos el aspecto económico, no hay economías hoy en día. Los gobiernos no saben qué hacer, los médicos no saben qué hacer, hacen leyes, sacan, promulgan, uno piensa que a veces tomar leyes así van a tratar de que este espíritu de muerte va a entender y va a decir, no, como hay una ley aquí no voy a hacer nada, no le importa, eso va entrando y va trayendo asolamiento y muerte por donde quiera que vaya, solo cogiéndonos de Cristo, solo pidiéndole al Señor que nos cuide, que nos proteja, podemos ser libres de esta situación. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, ya no hay gente en las discotecas, ya no hay borrachos, claro que hoy en día el otro día unos tipos por ahí bebiendo, pero ya es mínimo. Ya los sitios de diversión, los sitios de prostitución, los sitios donde la gente acostumbraba a beber, están vacíos. Están vacíos. Claro que una vez que se levante la pandemia o ya se encuentre la vacuna, toda la humanidad va a seguir en una sola a buscar esa vacuna para no morir y se llenarán esos sitios nuevamente. Pero aquí Dios está estableciendo un juicio. Y Dios sabe que los juicios están encima. Ya no hay en esos sitios así. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres, claro, los que les gustaba el traguito, la borrachera. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa en los templos, en las iglesias, en las casas. Solo Dios va a hacerse conocer. Las grandes, como dije hace rato, las grandes mega iglesias, los grandes sitios, hermanos y hermanas, han quedado solos. Hasta los primeros días de marzo aquí en Colombia se permitía cerca de unas 500 personas, luego se habló de 50, ahora ya no se habla de ninguna. Ya las iglesias están cerradas, porque no es porque Dios ha querido, no, sino porque aún dentro de las iglesias los juicios han llegado. Ha llegado sobre el clero, sobre los pastores, sobre los profetas, sobre los apóstoles, sobre los evangelistas, sobre la feligresía, sobre las ovejas, sobre todos. Dios dijo, no, yo prefiero tenerlos en las casas, que aprendan, que estudien y mediten, porque así daré oportunidad que sean muchos los salvos. Es que Dios es grande, su amor es misericordioso. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Una vez a Jesús le mostraron el templo, mira qué belleza que tenemos. Y todos nos ufanamos de nuestras ciudades. Preciosas ciudades, grandes, modernas, con edificios tan tremendos. Pero han quedado asoladas, vacías. Nueva York, Los Ángeles, Hong Kong, París, Roma, Madrid, México, Buenos Aires, Bogotá, Chile. Nuestras pequeñas ciudades, nuestros pequeños pueblos están totalmente asolados. No hay nadie. Porque los juicios de Dios se han establecido sobre la tierra y este es el tiempo de que nosotros volvamos a las sendas antiguas, volvamos a arrepentirnos, busquemos a Dios, que este es el tiempo, volvamos a arrepentirnos, hermanos y hermanas. Esto no es un juego, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Aquí nos estamos jugando la salvación, detrás de nosotros, nuestras familias. Y dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Wow, la preciosa Roma, la preciosa Atenas. ¿Dónde están? Todos están en sus cuartos, en sus casas, escondidos de pánico y de miedo por los juicios que se han establecido. Y eso dice la palabra de Dios, que apenas son principios de dolores, pero confiemos hermanos en que Dios levante su ira.
que nos permita volver a los caminos donde Dios quiere que estemos, que nos permita arrepentirnos, volver y retomar nuevamente a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, una ciudad totalmente perdida, donde hacían cosas tan terribles que les gustaba perseguir a los enemigos y les quitaban les quitaban solo la carne, la piel. Imagínense, de un ser humano les quitaban la piel. Idólatras, pero escucharon al profeta, se humillaron, ayunaron, se arrepintieron. Claro que después de unos años, no sé cuántos años, volvieron a las mismas y Dios destruyó a Nínive. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Pienso que Dios nos ama. Pienso que Dios todavía tiene esperanza. Si bien es cierto, como Padre amoroso nos disciplina, pero también como Padre amoroso nos da su amor, su misericordia para podernos levantar y buscar su rostro. Esa es la función tuya y mía, de que todos busquemos a Dios. Que dejemos la vanidad, que dejemos la altivez, la soberbia. Nada hemos sacado con ellos. Muchas naciones por su raza y su color se creen superiores a otros. Muchos por su intelecto y su ciencia y su conocimiento se creen sobre otros. Y vino una como se dice, una pandemia, un virus. Eso sí tumbó a todos. Sin mirar a quién. Tumbó. Son los juicios de Dios. Y estas ciudades que buscaban y se creían que eran las únicas, que eran todo, ahí dice, toda casa cerrada para que no entre nadie. Todas las puertas están cerradas. De todas las casas, los pueblos, las veredas, las ciudades grandes, los pueblos, las naciones enteras, todas. Isaías 26 se está cumpliendo y se ha cumplido y vendrá a cumplirse el resto del capítulo. Nosotros, los líderes, debemos de postrarnos, pedirle dirección al Espíritu Santo, que nos perdone porque hemos buscado al mundo y sus vanidades, hemos buscado las riquezas, hemos amado a Egipto. No vivimos como Dios quiere que vivamos. Es triste, en verdad. Pero Dios está replanteando esta situación. Aquellos que dejaron el pastorado es tiempo que lo retomen. Aquellos que dejaron la obra de Dios, aquellos que se apartaron, dejaron su hogar por mujeres, aún por hombres, vuelvan a sus casas, vuelvan a la casa del Padre como el Hijo pródigo. Dios está tan lleno de amor, lleno de cariño, que Él no nos va a decir nada, pero si nosotros regresamos como el Hijo pródigo, que podemos decir el pecado contra Dios y el pecado contra tu casa, Señor, quiero que me perdones. Dios nos va a vestir de los mejores vestidos, nos va a convertir en príncipes, real sacerdocio, pueblo escogido para Dios. Pero sé que muchos me escucharán, pero sé que muchos me entenderán. Y esa es la función tuya y la función mía, como hombres del reino de Dios, como mujeres del reino de Dios, caminando en esos niveles, caminando en esa situación. Porque ahora la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Dios mío, no hay nada. Ya no hay nada que nos proteja en la ciudad. Ni nuestros trabajos, que pensábamos que nuestros trabajos eran tan firmes y tan seguros. Ya no tenemos ni trabajo. Solo los que amamos la obra de Dios, por la misericordia de Dios, nos tienen todavía. Pero el mundo, el que no conoce a Dios allá afuera, está padeciendo y sufriendo mucho, hermanos. Demasiado. ¿Es justo o no es justo lo que estamos viviendo? ¿Es justo que Dios nos llame la atención y establezca juicio? Yo creo que sí. Aunque duele mucho ver hermanos y hermanas en la carne, en todas las naciones, falleciendo. Pero si esas personas que han fallecido no sirven para los que viven como un ejemplo para acercarse a Dios, no sé lo que estamos buscando. No sé en verdad lo que estamos buscando. Hay clamores, dice, por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina
fue derribada la puerta. Hay clamor, que vuelva todo lo mismo, borrón y cuenta nueva. Algunos dicen ya cuando se levanta esto voy a hacer este otro, y hacen planes, pero jamás dice el Señor, insensatos, no saben lo que va a pasar el día de mañana. Cuando tú vayas, dice el libro de Santiago, di, si Dios quiere, haré esto, este otro y este otro. A esta ciudad, iremos a esta ciudad y haremos negocio, pero si Dios quiere. Pero todo sin Dios. ¿A qué hora salen eso? Así como suena el pito para salir, eso vamos a salir o van a salir en una zona a sus concupiscencias, a sus iniquidades. Dios está irado, hermanos. Dios está muy enojado. Lo que escuché al siervo, un hombre muy importante de esta nación, que en verdad me conmovió, porque sé que es verdad, porque cuando él habló eso, estos días yo escuché la palabra se me vino ayer Ezequiel 34, sin haber escuchado a este hombre, que hablaremos mañana sobre Ezequiel 34. Quiero que lo leas, que tengas tu Biblia. Eso es el juicio contra el pueblo de Dios, contra los líderes, contra los pastores, contra los que tienen, porque hemos manejado mal la obra de Dios, muy mal. Por eso que ese es el tiempo de arrepentirnos, de buscar la presencia de Dios, de dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nuestras familias, el ministerio, gobierna nuestro país. Este es el tiempo donde queremos de que, a pesar de que estamos en juicios tan difíciles, que Dios nos dé esa oportunidad. Porque ahí dice, si mi pueblo se humillare, oraré y buscaré mi rostro, yo los oiré, los sanaré, los perdonaré y sanaré su tierra. Dios está dispuesto. Señor, perdónanos, Santo de Israel, que hemos cometido tantas cosas. Y a nivel de padres, a nivel de familia, tenemos que examinarnos mucho. Como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como abuelos. Tenemos que nuevamente restablecer esa unión familiar, porque Satanás la vino y le dividió. Con leyes, como dice aquí, con leyes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, leyes de conveniencia, leyes que destruyen, leyes que matan. Ojalá que el mundo entienda, pero aquellos que estamos dispuestos a caminar a pesar de tantas cosas con Dios, no nos desanimemos, no te desanimes. Estos apenas son principios de dolores. Lo que nos anima al Señor es a permanecernos firmes, porque la llegada de Jesucristo es inminente. El regreso de Yeshua Mashiach, de Jesús el Mesías, es inminente. No diremos cuándo, porque solo lo sabe el Padre. Pero sí le queremos a Dios que por favor, como dijo Jesús, que pase de nosotros esta copa. Pase, que no siga destruyéndonos, que no siga contaminándonos, que no siga trayéndonos cosas que en verdad sé, como dijo el profeta Daniel, hemos sido nosotros los que hemos pecado, hemos sido nosotros los que hemos destruido nuestra sociedad, hemos sido nosotros los que hemos sacado a Cristo de nuestras casas, de nuestras vidas, y ahora Él las vuelve a la casa. Imagínense el glorioso Dios, viene y regresa nuevamente. Establece como la iglesia primitiva. Espero que venga un gran avivamiento a pesar de todas estas cosas, porque no hay que perder las esperanzas. No todo es malo. Pero si nosotros volvemos y caminamos como Dios quiere, Él nos va a dar muchas oportunidades de vida. Pero el mundo, apenas ahora se levanta esta pandemia, ya no es el mismo. Ya estamos en ese orden mundial, nuevo orden mundial, decimos. Y por último dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Estos son los escogidos de Dios, el remanente que ha quedado, que va a quedar a raíz de todos estos juicios. Sé que es muy poco remanente, sé que muy pocos, pero estos pocos levantarán manos, declararán que Cristo es el Señor, alabarán y dirán gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, clamarán
Ya no serán hombres populares con temas populares, no, serán hombres y mujeres adoradores en principio y en verdad, donde el Espíritu mismo les hará fluir para que alaben al Santo de Israel, para que canten adoraciones jamás cantadas, porque Dios se deleitará en su pueblo. Eso es lo que Dios nos espera. Aquel que cree, aquel que confiesa. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Hoy les hablamos sobre esto. Mañana, si Dios lo permite y si Dios lo quiere, hablaremos Ezequiel 34. No pretendo ser un profeta porque no lo soy. Solo hablo la palabra de Dios como me la enseña el Señor. Así le enseño y le transmito. Solo quiero que tú cierres tus ojos en estos momentos, donde tú quieras que estés, donde tú quieras que te encuentres, y Señor, Padre Santo, vengo a través de Jesús de Nazaret, de Yeshua Mashiach, a pedirte perdón por mis pecados, Señor. Sé que todo lo que le está pasando a la humanidad es parte de mi culpa, Señor, porque mi casa, mi pueblo, mi nación, no permitimos que Dios entrara. Ahora quiero que entres en mi casa. Quiero que me perdones, quiero que restablezcas, Señor. Nos da tristeza mirar cuántos hombres, mujeres y niños están yendo a la otra eternidad por el coronavirus sin conocer a Dios, sin servir a Dios. Es triste mirar lo que está pasando, nos destruye el corazón, Señor. Pero clamamos por los que estamos vivos, por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestras descendencias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por toda iniquidad, por falsear tus leyes, por disfrazarlos, por decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. Oro por todos aquellos que escuchan este mensaje, no sé cuántos serán. Solo sé que tú estás colocando en el corazón de ellos el deseo de buscarte, de amarte, de servirte, de que sean hombres y mujeres que caminen en medio de un pueblo que necesita tu palabra. Ahora Dios está clamando, Señor. Dios, tú clamas por esos obreros, donde tengan luz del Espíritu Santo, donde no amen el mundo, no amen sus avaricias, sus amores, sus dineros, no, que te amen a ti, para que la luz del Evangelio se extienda, Señor, en estos tiempos de juicio, Señor. Perdónanos, Señor, como dice el profeta Daniel, somos nosotros los culpables, fuimos nosotros por nuestros pecados, por nuestras rebeliones de nuestros antepasados, de generaciones en generaciones, que transgredieron tus mandatos. Perdónanos, Señor. Le hicimos caso a tus siervos los profetas, que en tu nombre vinieron y hablaron tu palabra y siguen hablándola, Señor. Ten misericordia y perdón de nosotros, Señor. Sana esta ciudad, sana esta tierra, sana este país, sana las naciones enteras, Señor. Permítenos, Señor, ser esos hombres y mujeres que vamos a nacer de nuevo, Señor. Porque el pecado, la religiosidad y la mentira no ha permitido que nazcamos de nuevo. Pero sé que tú eres nuestro Señor y nacemos de nuevo para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para decirte, Señor, aquí estamos caminando, Señor, en tu presencia. Aquí estamos caminando en tu dirección, Padre Santo. Bendito Dios, bendito Santo Dios de Israel. Bendito es Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías. Bendito Dios. Amén. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, si tú nunca has escuchado hablar de Cristo y quieres que Cristo te hable, si tú quieres caminar en la revelación del Señor, aprendiendo, viviendo como un hombre y una mujer no religiosa, sino hombres y mujeres con principios de Dios, y quieres conocer a Dios, yo sé que esta oración puede ser algo pequeño, pero puede ser en este momento tu salvación, tu vida eterna con el Rey. No importa dónde tú te encuentres, en un hospital, en una clínica, en tu casa, no sé dónde tú te encuentres. Pero si tú quieres hacer esta oración hasta conmigo, repítelo después de mí. Señor Jesús, yo te necesito. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se ha apartado de él. Padre Santo, te pido perdón por todas mis transgresiones, por todas mis soberbias, por todas mis iniquidades y pecados. Pido perdón a todos aquellos que he ofendido y perdono a todos aquellos que me han ofendido. Señor, Dios mío, te declaro como mi Señor y mi Salvador. Precioso Padre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Bendícenos y cuídanos. Amén. Amén y amén. Te animo a que sigas leyendo la palabra de Dios, que estudies la palabra de Dios, que leas el libro Los Evangelios. Aprende mucho de Jesús, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios, el Verbo hecho carne. Porque por amor al mundo, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea fuera salvo. Y en el libro en el Evangelio de Juan dice en 1:8, 1:12, que una vez que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y nos constituyamos en el solo hecho de creer, nos constituimos en hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. Hablaré un día de esto sobre la orfandad. Pero es que yo tengo papá y mamá, sí, pero hay una orfandad. Y esa orfandad se restablece a través de Jesucristo. Así, hermanos y hermanas, no tengo más que agradecerles por haberme permitido entrar a su señal, a su internet, a su casa. Bendigo a todos aquellos que han tenido su tiempo para escucharme. Solo les pido que mediten esta noche, hablen con Dios, pídanle perdón. Sean ustedes los primeros que lleven el Evangelio a su casa. Sean los primeros. Estudien, escudriñen, pídanle al Espíritu Santo revelación. No vayan diciendo cualquier necedad que a veces, o cualquier palabra sin sentido que digamos. Si Dios te ha invitado a compartir estos mensajes por el internet, estudia, medita, ora. Si Dios te respalda, Dios te va a respaldar grandemente. De lo contrario, no te metas. De lo contrario, no hay que jugar con fuego, dice el Señor. Así que, hermanos, solo tengo palabras de gratitud. Te doy gracias y espero de que nos podamos reunir, si Dios lo permite, el día de mañana. Muchas gracias y una feliz noche. Amén.